Por fin una semana libre para poner en marcha el huerto de otoño, que como todos sabemos es mucho menos exigente en riegos y en cuidados. Este es el primer vídeo de una serie nueva que se llama Diario de una maceta huertera, claramente inspirada en la que está haciendo Tony en su canal, porque como todos sabemos, un huerto en el suelo es lo mismo que un huerto en macetas, pero no es igual. Bienvenidos a Picarona Blog. Este año voy tarde, estamos a primeros de noviembre y he querido probar cómo se comportan las plantas si las trasplanto algo más tarde de lo normal. Empecé con habas de plantel, por probar. Normalmente hago una siembra directa en las macetas, pero este año probaremos así. Mirad, os quiero enseñar en qué estado tengo algunas de las macetas. Están totalmente rotas de la regaba, pero bueno, me parece que después de 18 años ya está. Lo que sí es que el sustrato, este lo quiero cambiar. ¿Lo veis? Que es casi que solo arena. Se ha degradado muchísimo, pero solo pasa en algunas de las macetas, no en todas. Mirad, es pura arena. Os comento lo del sustrato porque es fácil que os haya pasado lo que a mí. Tenéis muchas macetas con sustratos o mezclas de distintas marcas y hay que ir revisando su estado para mejorarlo y sobre todo para ajustar el riego, ya que no todos tendrán la misma capacidad de retención de agua. Aquí irán un par de apios y los remuevo precisamente para ver cómo está. Para mí tiene la textura perfecta. Otra cosa que me soléis preguntar es qué hacer con las raíces que puedan haber quedado en la tierra. Pues nada, dejar que se composten a no ser que vayan a quedar superficiales como estas. Hacemos un hueco para introducir el plantel, añadimos un puñadito de humus de lombriz, trasplantamos y listo. Habréis notado que he añadido poquísimo abono en el momento del trasplante, pero esto tiene una explicación. Lo normal hubiera sido añadir una buena capa de compost, de humus de lombriz, de estiércol, mezclarlo ligeramente con la capa superior de la tierra y hacer el trasplante. Pero he notado que la mayoría de los sustratos en los que estaba cultivando estaban muy secos, poco hidratados. ¿Por qué pasa esto? Pues las macetas de la terraza llevaban un mes sin ningún tipo de cultivo, además con calor, con sol, y ese sustrato se ha ido secando. La mayoría de estas tierras que utilizamos en los macetohuertos son sustratos a base de turba o incluso en fibra de coco y le cuesta bastante volver a adquirir esa esponjosidad. ¿Cómo lo conseguimos? Regando de manera muy suave, muy lenta, imitando lo que sería al máximo el agua de la lluvia. ¿Y qué hubiera pasado si yo ahora hubiera añadido mucho abono o mucho fertilizante, el que fuera en este momento? Pues que hubiera perdido muchísimo de este abono con el agua que se hubiera escapado sí o sí por los agujeros de drenaje. Este es el motivo por el que he sido escasa en el momento del trasplante. Voy a seguir regando de esta manera lenta que os decía y cuando considere que ya esa tierra ha adquirido la esponjosidad que necesitaba será cuando le añada ese abono de manera superficial, lo mezclaré ligeramente con la capa superior y posiblemente al cabo de unas semanas le añadiré un acolchado de paja. Los trasplantes de la terraza acabaron con un riego lento, un poco en una maceta, luego la otra, viaje a llenar la regadora del depósito que tengo en el garaje, vuelve a subir, sigue regando y otra vez empezar por la primera maceta. Observación, mucha observación de lo rápido o lo lento que se absorbe el agua. Cada maceta es un mundo y no está de más fijarse de vez en cuando. Ah, y lo último es barrer, algo que no se hace nunca en un huerto en el suelo, pero que es vital en un macetohuerto. Estamos en el patio donde conviven algunas matas de pimiento que estoy esperando que acaben de madurar sus frutos y donde tengo los frutos rojos allá al fondo que la verdad es que han pasado muy mal este verano con tantísimo calor. Veremos qué es lo que hago en primavera con ellos. El que está fatal es el Pisalis, que cogió cochinilla este verano. Lleva en el mismo sitio varios años, así que me hice con una nueva planta y esta la eliminaré si veo que no rebrota. También irán fuera todas estas matas de fresa porque necesito estas jardineras para otros cultivos. Y aquí es cuando suelo hablar de eso de hipotecar macetas. Me explico. Las fresas es un cultivo que produce desde primavera hasta bien entrados los meses de otoño, siempre según la variedad, claro, pero durante el invierno es una planta que se mantiene improductiva en la maceta o en la jardinera en la que la tengamos plantada. Va a acumular horas de frío hasta la llegada de la primavera, cuando volverá a rebrotar, y claro, solo tú sabes si puedes hipotecar esa maceta con un cultivo que no va a ser productivo
cultivo durante el invierno. En este caso, a mí me interesa utilizar esas macetas y es el motivo por el que elimino las matas de fresa. También voy tarde con los calçots, en este caso expresamente. Este es el bancal donde suelo cultivar las tomateras en verano, así que hoy va fuera todo lo que queda. Las cañas, la albahaca y esta mata de tabaco. Formo los surcos, me salto un vídeo que me quedó desenfocado y planifico la distribución de las cebollas. Bueno, y ahora que ya tenemos esto presentado, pues mira, apartamos humus de lombriz y enterramos ligeramente. Así me ahorro yo también cavar. Puñadito y enterramos un poco. Aprovecho para barrer y molesto sin querer a la banquesa de la familia. Nos hemos asustado mutuamente varias veces esta semana, como os enseñaba el otro día en Instagram. Y esto es todo por hoy. En próximos vídeos os enseñaré algunos trasplantes que me han quedado pendientes, cómo van evolucionando los cultivos y espero que entre todos sigamos aprendiendo. ¡Nos vemos!